Si me, Dorothy, gracias. Eh, bueno, aquí algunas indicaciones para quienes no están quizás tan familiarizados con esta plataforma. Aquí tenemos un botón para el chat donde pueden ir escribiendo algunas consultas, algunas preguntas. Como tenemos muchas personas conectadas, cambiamos la modalidad a un seminario web. Entonces la participación va a ser a través del chat. También vamos a tener algunas instancias participativas donde van a poder trabajar a través de la plataforma, pero tal como hay muchos ya se están presentando, dando los buenos días, aquí a través del chat pueden hacerlo. Eh, También levantar la mano en caso de que también quieran plantear algo o preguntas hacia los panelistas. Bueno, esa no va a estar muy habilitado, sino que va a ser más que nada a través del el chat. Por favor, a quienes les llegó el link y no se inscribieron a través del formulario, les pedimos que lo realicen para nosotros poder tener no solo un registro del taller, sino que también poder ir teniendo nuestra base de datos de quienes están participando de estas instancias y poder ir completando también quienes están interesados en estas temáticas. Así que ahí los instamos a inscribirse en el formulario a quienes no lo realizaron. Bueno, y aquí tenemos el programa del taller del día de hoy. Ya vimos, Pablo dio unas palabras de bienvenida. Luego nos va a dar un contexto en el cual se está realizando la estrategia. Vamos a tener una dinámica rompehielo y luego vamos a pasar a la parte más lectiva del taller, en donde Claudia Caro, nuestra especialista en soluciones basadas en la naturaleza en áreas urbanas desde Deuman, nos va a nos va a hacer una suerte de clase magistral sobre los conceptos claves y los principios fundamentales de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, que es en torno a los cuales vamos a elaborar la estrategia. La importancia de este tipo de soluciones respecto de la sostenibilidad ambiental, también los beneficios sociales y económicos que tienen en las ciudades y en sus entornos. Luego nos va a ilustrar con algunas buenas prácticas en Chile y en el mundo, para luego pasar a una ronda de preguntas y consultas que podemos hacer a través del chat y vamos a finalizar con el cierre y los próximos pasos que vienen para adelante. Así que los dejo con Pablo, que nos va a dar un contexto de la ENIF. Pablo, me parece que Pablo tuvo que atender algo. Bueno, vamos a seguir con Claudia, nuestra especialista en soluciones basadas en la naturaleza y áreas urbanas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por esta presentación y gracias a cada uno de ustedes por estar hoy día ahí. Em, Me siento súper honrada porque sé que cada uno tiene una experiencia distinta. He estado viendo sus presentaciones en el chat y hoy día la tarea básicamente es que podamos compartir los conocimientos que tenemos, principalmente para poder homologar conceptos, armonizar estos conceptos, hablar el mismo idioma, delimitar este alcance que se tiene con la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, que podamos todos entender lo mismo cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza, o al menos tener consensos, ¿no? O que se pueda entender básicamente lo mismo cuando hablamos de infraestructura verde y algunos otros conceptos que se asocian y que a veces podrían resultar un poco confusos. La idea de hoy es básicamente que armonicemos estos conceptos. ¿Cuál es nuestro siguiente resultado esperado de la sesión de hoy? Es que seamos capaces de identificar los beneficios sociales, económicos y ambientales que nos ofrece la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, y que podamos aplicar estos conocimientos a la realidad chilena, tanto en el contexto urbano como en el contexto urbano-rural. Vamos a ver a qué nos referimos con estos dos contextos también.
Y finalmente, y no por eso menos importante, nos interesa muchísimo poder conocer cuáles son sus perspectivas con respecto a lo que estemos discutiendo, la forma en la que nos vamos a apropiar de estos conceptos y del tema y podamos contribuir también a enriquecer todo lo que vayamos discutiendo el día de hoy o conversando el día de hoy, que en realidad es más bonito que la palabra discutir. Siguiente, por favor. Vamos a ver el camino que vamos a seguir hoy día. Comenzaremos con algunos conceptos clave y nos iremos desplazando poco a poco para al final tener su retroalimentación, sus preguntas clave. Y para comenzar, es muy importante rescatar todo esto que ustedes ya saben, todo esto que ustedes ya tienen en mente. Y entonces nos vamos a una pequeña dinámica que hemos llamado una dinámica rompehielo y que por ahí Dorothy o Sol nos ayudan. Y en el chat va a aparecer un link de Mentimeter o pueden escanear el código de barras que aparece en la pantalla, por favor, para que puedan contestar lo siguiente. ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en esta expresión? Soluciones basadas en la naturaleza. ¿En qué pienso cuando pienso en soluciones basadas en la naturaleza? La primera palabra. Pues vamos a colocar el QR, por favor. Estamos también adjuntando el enlace por el chat. Y si no, también pueden escribir las palabras en el chat. Ya vi algunas que son bastante interesantes en el chat o alguna que llamó la atención. Si no, vamos al Mentimeter, que así es mucho más fácil de visualizar también. Qué bonito, ahí han puesto unas palabras que son sumamente interesantes para esta definición. Calidad de vida apareció por ahí, biodiversidad, que es algo que tiene mucho que ver con estas soluciones basadas en la naturaleza. Ambas palabras se combinan para luego permitirnos desarrollar acciones muy interesantes que básicamente hacen esto, contribuir a mejorar la biodiversidad, la calidad de vida, sostenibilidad, áreas verdes, menos cemento, me gusta esa expresión, también mucho de verde, ecosistemas, naturaleza, paisajes. Qué bonito esto que han puesto por aquí, respeto, ¿no? Es ese respeto que nos debemos todos los elementos que componemos los ecosistemas, ¿no? Bosques, agua, interesante también, bajo impacto. Perfecto, vamos a ver ahora a qué nos referimos cuando hablamos de bajo impacto. Educación, qué importante que la educación esté presente también en estos procesos. Sostenibilidad,
Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por estas palabras, muchas de las cuales, la gran mayoría, en verdad, define de forma muy precisa qué sería una solución basada en la naturaleza. Y luego vamos a compartir otro link. Y básicamente, queremos que nos digan qué es lo que piensan cuando, acá estuvo un poquito al revés, qué es lo que les viene a la mente cuando pensamos en infraestructura verde. Infraestructura verde, ahora vamos a cambiar el chip de soluciones basadas en la naturaleza y ahora cuando me dicen infraestructura verde, ¿qué es? ¿Será lo mismo? ¿Vienen cosas diferentes a su mente cuando pienso en infraestructura verde? Sí, perdón, ahí fue un tema del título, pero sigan mi voz, sigan la orden de la voz. Ahora pongan infraestructura verde, sigan la voz. ¿Han visto que alguna vez aparecen estos exámenes que nos dicen a qué seguimos? Si la voz o lo que ven nuestros ojos, vamos a seguir la voz. Conexiones verdes, ok. Sí, perdonen, están intercambiadas. Vegetación, perfecto. Y ahora lo verde me aparece más, ¿no? Infraestructura verde, corredores y algunas palabras se parecen también. Entonces tampoco es que sea muy distinto en algunos puntos, como sostenibilidad, por ejemplo, corredores, ok, parques, paisajes. Y de pronto lo que estamos viendo es que cuando pensamos en infraestructura verde, se nos vienen a la mente eso, construcciones o infraestructuras concretas, ¿no? Que están muy asociadas a lo verde. Ahí viene una palabra que es sumamente interesante, que es planificación. Y además una palabra que resalta mucho también es la vegetación. Y entonces aparece planifiquemos con la vegetación, de alguna manera. Nuevamente aparece biodiversidad porque están sumamente conectados y vamos a ver de qué forma. Y perfecto. Muchísimas gracias. Perdón el intercambio de pantallas. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a pensar entonces en todas estas palabras que hemos estado mencionando y las vamos a asociar de la siguiente manera. Creo que todos coincidimos en que la naturaleza contribuye con nosotros de diferentes maneras. Nos ofrece alimento, nos proporciona refugio, nos hace sentir más confortables también con nuestro clima en algún momento, nos ofrece sombra en las ciudades y tenemos árboles, por ejemplo, que gracias a muchos elementos de nuestro entorno podemos impulsar el crecimiento económico y que también esta naturaleza nos protege de algunos desastres, ¿no? Entonces, yo creo que en todo eso tenemos consenso. La naturaleza contribuye con nosotros de muchísimas maneras. Y solamente como ejemplo, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del 2017, por ejemplo, el 17.4% del PBI de Chile y más de la mitad de las exportaciones del país dependen directamente de los recursos naturales. Yo les decía que en el Perú, más o menos, un reporte similar arrojó que un 21% del PBI del Perú depende de los recursos naturales. Entonces, dependemos muchísimo de nuestro entorno para poder tener eso que mencionaron hace algún momento ustedes, una adecuada calidad de vida, sostenibilidad y poder desempeñarnos de la mejor forma posible en los lugares donde vivimos. Algo más que resulta interesante es que frente al cambio climático, la naturaleza va a ofrecernos
propuestas de solución que son interesantes para hacerle frente a todos los efectos de lo que solemos denominar la crisis climática, ¿no? Por ejemplo, los humedales costeros de Atacama, en Chile también, retienen nutrientes, contribuyen con la estabilización de la línea costera, secuestran carbono, nos ayudan en la provisión de agua en cantidad y calidad necesaria y suficiente para poder vivir de forma adecuada y nos permiten reducir el impacto de eventos extremos como tsunamis. Entonces, podemos ver cómo solo una estructura natural puede contribuir de diferentes formas para asegurar la sostenibilidad y el bienestar. Sin embargo, sabemos también que estamos perdiendo todas estas estructuras naturales a un ritmo bastante alto, especialmente a partir de 1950. Por eso hay estudios que nos dicen que a partir de ese año, con esta pérdida tan grande de estructura natural, es que hemos entrado incluso en una nueva era, porque algunos consideran el famoso antropoceno, ¿no es cierto?, que también nos reta y nos desafía para llevar el mundo hacia aquello o hacia aquel lugar o hacia aquel destino, si quieren verlo así, en el que nos gustaría vivir, ¿no? No verlo tanto como una cosa que va a ir hacia un cambio negativo, sino más bien que nos ofrece una ventana para poder ser creativos, esta ventana de oportunidad para llevar el mundo hacia donde lo queremos ver. Y es entonces que se nos invita a volver a la naturaleza, a inspirarnos en ella para trabajar con ella y poder construir soluciones frente a la problemática que estamos enfrentando. En Chile, por ejemplo, debemos de recordar que al igual que en muchos otros países del mundo, las principales amenazas a la biodiversidad que existen, que esta biodiversidad es parte de esta estructura natural, son la pérdida y degradación de hábitats, la contaminación, la sobreexplotación de recursos, la introducción de especies, la aparición de especies invasoras y todos los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a ello? Vamos a tratar de hacer una muy buena inversión. Vamos a la siguiente, por favor. Y vamos a pensar, como les decía hace un momento, en volver la mirada a toda esta estructura natural que tenemos, a volver a ver cuáles son estos elementos que componen los ecosistemas, la forma en la que desarrollan sus procesos de forma adecuada y tratar de reproducirlos de alguna manera en nuestros entornos o de reponerlos en aquellos lugares donde se han perdido. Entonces, vamos a pensar que invertir en esta infraestructura verde y en otro tipo de soluciones basadas en la naturaleza viene a ser una de las decisiones más interesantes que podemos tener para asegurar un futuro sostenible, ¿no? Entonces, nuevamente, un informe de Chile nos dice que el sector forestal ha contribuido a reducir en 37% los gases de efecto invernadero en el año 2016. Entonces, vamos a apostar por volver a ver los elementos que componen nuestro entorno natural. Vamos a la siguiente, por favor. Y nos vamos a quedar un poquito con esta idea. Grandes desafíos, que son los que estamos enfrentando actualmente, necesitan también grandes soluciones, pero no cualquier tipo de solución, sino inspirarnos en nuestro entorno para poder lograr tener territorios sostenibles, que ustedes los han mencionado en esta nube de palabras, territorios que además sean económicamente viables y que nos permitan ofrecer múltiples beneficios para las personas que los habitan. Entonces, grandes desafíos requieren soluciones inspiradas en la naturaleza. Siguiente, por favor. Yo no sé cómo está el tiempo ahorita en Chile, si está lloviendo o no, pero cuando llueve necesitamos este paraguas y eso significa que necesitamos algo que nos cubra, ¿no? Cuando hablamos de un paraguas pensamos en algo que va a cubrir una superficie relativamente grande o nos va a cubrir a nosotros. Entonces decimos también que las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser concebidas como un concepto paraguas o un concepto sombrilla que envuelve un conjunto de acciones, diferentes tipos de acciones, pero yo digo que son acciones con misión, ¿ya? Estas acciones tienen una misión importante. Son acciones que están orientadas a proteger, gestionar de manera sostenible, como dice ahí,
y restaurar los ecosistemas naturales o modificados, pero abordando los desafíos que se plantean para la sociedad. Entonces, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Nuevamente, son un conjunto de acciones que tienen una misión: proteger, gestionar, restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan o que hacen frente a desafíos de la sociedad. ¿Cuáles son estos desafíos? Por ejemplo, cambio climático, seguridad alimentaria e hídrica, riesgo de desastres. Y la idea es que estas soluciones puedan ser realizadas de forma eficaz y que además puedan ser adaptativas a lo largo del tiempo. Y como están abordando desafíos para la sociedad, obviamente tienen que proporcionar beneficios para el desarrollo sostenible. Vamos a la siguiente entonces, por favor. Recordemos este paraguas, ¿no? Es un concepto paraguas que envuelve todas las acciones que tienen una misión. Y estas soluciones basadas en la naturaleza, como son un conjunto de acciones con misión, pueden tener diferentes enfoques, y creo que esto es importante, ¿no? Estos enfoques pueden estar relacionados directamente, por ejemplo, con la restauración de los elementos y procesos naturales que nosotros conocemos. Y aquí podemos tener la restauración de algún ecosistema en particular, la ingeniería ecológica, que demanda básicamente hacer una reconstrucción de algunos elementos que se hayan podido perder en los ecosistemas con algunos diseños ya puestos por el ser humano. Implican restaurar, por ejemplo, el paisaje forestal, volver a colocar esos elementos que se han podido perder. Otro enfoque de estas soluciones tiene que ver ya con algo más específico, como promover o tener acciones que promuevan adaptación, mitigación, reducción de riesgos, ¿no? Otro enfoque está muy ligado a la infraestructura, ¿no? Y esto es básicamente tener infraestructura natural, infraestructura verde, infraestructura azul, infraestructura ecológica, conceptos que vamos a discutir hoy día un poquito más, pero entonces pensemos que cuando hablamos de infraestructura verde, infraestructura azul, infraestructura ecológica, que luego lo vamos a discutir, son parte de un enfoque de solución basada en la naturaleza, y que la solución basada en la naturaleza o las soluciones basadas en la naturaleza son acciones que tienen misión, ¿no? Y vamos a ver en un ratito con más detalle cuál es esa misión que tienen estas soluciones. Otro enfoque es básicamente la gestión, medidas que nos permitan manejar de forma integral zonas costeras, por ejemplo, recursos hídricos. Y el otro enfoque de solución basada en la naturaleza es la protección, muy dirigido a gestionar áreas protegidas o reservar áreas importantes en nuestros países para que estas áreas continúen contribuyendo con nuestra calidad de vida y continúen contribuyendo al mantenimiento de los ecosistemas. Si nos concentramos un momentito en el lado derecho de su pantalla, vamos a ver que tenemos una serie de dibujitos encerrados en círculo, y de pronto aquí está de forma mucho más clara cuál es la misión de esas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza son soluciones basadas en la naturaleza, valga la redundancia, sí, solo sí contribuyen a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Si la acción que yo estoy realizando contribuye a mitigar y adaptarnos al cambio climático, check. Si contribuyen con la reducción del riesgo de desastres, si permiten el desarrollo socioeconómico, si contribuyen a tener una mejor salud, si contribuyen con la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica, y si evitan la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad como mínimo. Y digo como mínimo porque la idea es que las soluciones basadas en la naturaleza no solo eviten la degradación de la biodiversidad, sino que además la promuevan, ¿no? Entonces, esto sería básicamente
el conjunto de elementos que nos van a permitir reconocer cuándo una solución está basada en la naturaleza o no. ¿Cuál es la misión que tienen estas soluciones basadas en la naturaleza? ¿No? Hay una pregunta interesante aquí. Se tienen que responder a todos esos desafíos. Por definición, una solución basada en la naturaleza se dice que tiene una multifuncionalidad, que el hecho de estar inspiradas en el entorno natural me va a permitir asegurar que al responder tal vez a los desafíos más críticos, indirectamente voy a estar respondiendo a los desafíos siguientes. Obviamente, tenemos que priorizar aquellos que sean mucho más críticos para la sociedad en la que estamos o para el entorno en el que nos estemos moviendo, pero son acciones adaptativas. Entonces, eso es interesante porque indirectamente terminan contribuyendo a los otros desafíos, pero no pueden perjudicar a ninguno. ¿Ok? Yo no puedo tener una solución basada en la naturaleza que termine perjudicando la biodiversidad. Ya no sería solución basada en la naturaleza. Siguiente, por favor. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza pueden tomar una variedad de formas. Recuerden que son acciones, conjunto de acciones con misión específica, ¿no? Y esta misión concreta siempre tiene que estar orientada a afrontar el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica o el riesgo o el riesgo de desastres. Como mínimo, mantener la biodiversidad o mejorarla, porque tenemos todo un vínculo y teorías que nos dicen en la medida en la que se mantenga la biodiversidad, vamos a asegurar la resiliencia de los sistemas, su permanencia a lo largo del tiempo. Y lo siguiente, o la siguiente misión de estas soluciones basadas en la naturaleza es que permitan satisfacer las necesidades de las personas, contribuyen al bienestar. Siguiente, por favor. Entonces, ya hemos visto cuál es este concepto paraguas, que son las SBN, que tiene diferentes tipos de enfoques, y uno de esos enfoques es el de infraestructura. Y uno de los tipos de infraestructura es la infraestructura verde. Y en esta nube de palabras, ustedes cuando pusieron ideas sobre la infraestructura verde destacaron algunas, todas muy interesantes, pero algunas más grandes, ¿no? Hablaban mucho de parques, por ejemplo, corredores verdes, plantas, suelo, y todo eso está asociado con esta infraestructura verde. Entonces, ¿qué es la infraestructura verde? ¿Es una red o es un conjunto de áreas o espacios estratégicamente planificado? Significa que hay un proceso de planificación, de pensamiento, de diseño al momento de crear este tipo de estructuras, ¿no? Naturales o seminaturales de distintas escalas, como dice aquí. Y es eso que ustedes mencionaron: parques, jardines, humedales, azoteas, verdes, diseñadas básicamente para proporcionar servicios ecosistémicos y contribuir a la biodiversidad en áreas urbanas, ¿sí? Y esto es interesante porque donde más rápido se ha perdido o se han perdido elementos de la naturaleza es en estas áreas urbanas porque han estado siendo reemplazados, ¿no? Por infraestructura gris, casas, negocios, etcétera. Entonces necesitamos volver a ver a esta naturaleza, volver a diseñar estas áreas de forma estratégica para gozar nuevamente de estos servicios o de estas contribuciones de la naturaleza para nosotros, para la calidad de vida y para la biodiversidad. Y lo que ustedes mencionaron hace un momento es bastante interesante, porque cuando pienso en infraestructura verde, sí o sí pienso en plantas, sí o sí pienso en suelo. Entonces vamos a la siguiente. Otro tipo de infraestructura que ayuda a la infraestructura verde a poder proveer estos servicios o estas contribuciones a nuestra forma de vivir es la infraestructura azul. Pero cuando pensamos en infraestructura azul, vamos a inmediatamente traer a nuestra mente componentes naturales o seminaturales que estén relacionados con el agua. El agua es el elemento clave aquí, mientras que en la infraestructura verde el elemento clave
son las plantas y el suelo. En la infraestructura azul, el elemento clave es el agua. Y como ejemplos de infraestructura azul tenemos ríos, lagos, humedales, ecosistemas costeros, que nuevamente brindan servicios ecosistémicos o contribuciones para nosotros y que están orientados a regular inundaciones, por ejemplo, asegurar provisión de agua en épocas de sequía, contribuyen con la purificación del agua, se tornan hábitats para la vida acuática y como está aquí en negrita, se suelen combinar con infraestructura verde para crear entornos más resilientes, ¿no? Y aquí en la foto ustedes tienen el ejemplo de un riachuelo urbano. Entonces, en la infraestructura azul, el elemento clave es el agua. Siguiente, por favor. Y las soluciones basadas en la naturaleza muchas veces pueden combinarse con lo que podemos llamar soluciones grises o construcciones que tienen mayor cantidad de elementos no naturales para crear infraestructura híbrida. Lo ideal es que fuese todo infraestructura verde, pero a veces recurrimos a esta infraestructura convencional, que también es conocida como infraestructura gris, en la que los elementos son básicamente hormigón, acero, cemento, ¿no es cierto? Que contribuyen, por ejemplo, a construir carreteras, alcantarillados, presas, como una forma de ayudar a esta infraestructura verde o azul. Digo, no es lo ideal que la mayor parte sea infraestructura gris, esta es infraestructura convencional, pero en la medida en la que nos pueda ayudar un poco, hay que tratar de balancearla. La idea es que la mayor parte de las soluciones que se propongan para un entorno se inspiren en la naturaleza. La infraestructura híbrida, que es lo ideal, ¿no es cierto?, es que se combine más infraestructura verde, más infraestructura azul, si es necesario, con un poquito de infraestructura gris, para poder tener mayores beneficios ambientales y sociales y económicos y asegurar una mejor resiliencia para el entorno natural urbano. Muy bien, aquí estaba leyendo una pregunta y creo que eso lo van a responder en algún momento a Camilo Vergara seguro, Vargas, perdón, porque la pregunta es sumamente interesante y creo que eso apunta un poco la estrategia. Siguiente, por favor. Entonces, esta infraestructura verde y esta infraestructura azul, ¿dónde es que se suelen aplicar? Se suelen aplicar en áreas urbanas o en áreas de interfaz urbano-rurales. Las áreas urbanas son esas con las que estamos más familiarizados, ¿no? Son espacios con un gran número de habitantes, con alta concentración de construcciones, con muchas actividades económicas, servicios, con mucha infraestructura desarrollada, con sistemas de saneamiento, donde está la mayor cantidad de la población. Esas áreas son aquellas en las que la gran mayoría de las personas suelen vivir. Y luego están las áreas de interfaz urbano-rural, que son lo que en ecología se conocen como ecosistemas de transición o ecotonos, ¿no? Son áreas en las que todavía hay una mezcla de lo que es urbano, desarrollado y elementos más naturales o rurales. Hay más plantas, si quieren, hay más espacios boscosos, hay más espacios con vegetación. Y en estas áreas de interfaz urbano-rural, que son interesantes porque también se dicen que son espacios de borde, se mezclan características tanto de lo natural como de lo urbano, lo cual resulta interesante porque mejora la biodiversidad, pero también representan un gran desafío porque la dinámica es más compleja, está en constante cambio y son áreas que están más expuestas muchas veces a algunos peligros o riesgos de desastre, ¿no? Muchos de los incendios, por ejemplo, se producen básicamente en estas áreas de transición. Siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles son los principios fundamentales para que se puedan desarrollar estas acciones asociadas a infraestructura verde, infraestructura azul o soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y estos principios son 4. 1, la gradualidad.
el análisis multisectorial, la transversalidad y transdisciplinariedad y la transición socioecológica. Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno de forma rápida. Para comenzar, la gradualidad. Todos sabemos que estas soluciones no se dan de la noche a la mañana. Como están inspiradas en la naturaleza, nosotros sabemos también que todos los elementos de la naturaleza van a seguir un proceso. A veces lento, a veces un poco más rápido, pero van a seguir este proceso llamado sucesión, van a pasar por una serie de secuencias mientras se van perfeccionando en el tiempo. Entonces debemos de pensar que implementar infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza mejoran la sostenibilidad a largo plazo. Es gradual porque tampoco es que de la noche a la mañana todas las personas van a estar convencidas de los aportes que éstas hacen. Ojalá fuera así, pero no. Entonces necesitamos ir promoviendo esta participación activa y, como lo mencionaron en el chat hace un momentito, esta gobernanza que además sea inclusiva y vinculante, pero va a ir siendo gradual, ¿no? Y además es interesante dentro de esta gradualidad considerar que estas soluciones basadas en la naturaleza además abren la puerta para integrar conocimientos y experiencias locales. A lo que se pueda desarrollar desde el lado de la ingeniería o desde el lado de la ciencia, se valora mucho esto de la experiencia y el conocimiento local, que ya muchas personas lo aplican sin ponerle propiamente un nombre, ¿no? Entonces vamos a integrarlo. Entonces hay que pensar que la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, o como parte de las soluciones basadas en la naturaleza, siguen un proceso gradual. Lo siguiente que es importante es que hay un análisis multisectorial, ¿no? Entonces, se necesita que todos los sectores estén involucrados en estos procesos: saneamiento, agricultura, turismo. Un solo sector no lo va a poder hacer, ¿no? Necesitamos las competencias de cada uno de los sectores que operan en nuestros países y en nuestras ciudades. Esta sinergia es fundamental. Siguiente, por favor. La transversalidad y la transdisciplinariedad me hablan básicamente, primero, transversal porque tiene que estar en todos los procesos y sistemas de planificación que se desarrollan en las ciudades, y transdisciplinarios porque no lo va a hacer una persona que tiene solo una profesión. Necesitamos aquí, por ejemplo, la integración de diferentes tipos de profesionales: ingenieros, ingenieros agrícolas, y ingenieros hidrológicos o hídricos, necesitamos biólogos, necesitamos gente de planificación, necesitamos a las personas de las ciencias sociales. Entonces necesitamos la integración de diferentes tipos de profesionales, y en el diseño necesitamos que también haya esta inclusión, ¿no? De todo tipo de personas, de diferente género, de diferente edad, y lo que vamos a buscar básicamente es que estas soluciones sean inclusivas y equitativas, integrando siempre los saberes científicos con los saberes tradicionales, como lo habíamos mencionado en la parte de la gradualidad. Siguiente, por favor. Perdón, y faltaba la transición socioecológica, ¿no? Entonces, a la larga, en este proceso de gradualidad, estas soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura verde deben de contribuir a una transición hacia sociedades más resilientes, más sostenibles, poco a poco. Recuerden que es gradual, sí, tal vez de la noche a la mañana no vamos a ver el resultado, pero como siguen un proceso natural de sucesión y se van adaptando con el tiempo, terminan sí o sí por contribuir a esta transición, fomentando cohesión social, por ejemplo, bajo un enfoque de justicia ambiental, que seguro por ahí va a surgir la pregunta de qué es la justicia ambiental, y es que todas las personas, no importa la edad que tengan, no importa el género que tengan, no importa la profesión que tengan, todas puedan gozar de los mismos derechos en el entorno en el que se desarrollan, o de lo que hablamos, los mismos derechos ambientales, pero a su vez que puedan respetar los derechos de los demás. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco de cuál es la importancia de esta infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, que ya la hemos ido presentando de alguna manera hasta ahora. Entonces,
debemos de saber que la infraestructura verde, como un tipo de solución o un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, sí o sí aborda desafíos ambientales. ¿Cuáles son? Cambio climático, pérdida de biodiversidad y tiene que asegurar calidad de vida en las ciudades. Entonces, estos tres puntos son importantes. La infraestructura verde, la infraestructura azul, la infraestructura natural, ecológica, son un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Por lo tanto, son acciones que tienen una misión, abordar los desafíos ambientales. Básicamente, cambio climático, pérdida de biodiversidad y asegurar la calidad de vida en las ciudades. La infraestructura verde y el azul tienen un enfoque muy claro hacia las ciudades. Por eso hemos puesto que asegurar la calidad de vida en las ciudades, ¿no? Y es importante que este tipo de infraestructura se inserte en los planes de desarrollo urbano, porque gracias a este componente de gradualidad, de sucesión, a largo plazo van a promover muchos beneficios en los ecosistemas urbanos. Entonces, nuevamente, solo para recordar, tres desafíos clave: mitigar y adaptarse al cambio climático. Podemos ir a la siguiente, por favor, Roxana o Dorothy, creo. Proteger y conservar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida. Siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, vamos a las... Exacto. ¿Cómo es que esta infraestructura verde y las soluciones contribuyen a la mitigación frente al cambio climático? En primer lugar, porque al ser verdes y al ser plantas, todos sabemos que desarrollan este proceso natural de fotosíntesis, y al hacer fotosíntesis absorben dióxido de carbono, ellas para poder alimentarse, y liberan oxígeno como producto secundario que a nosotros nos favorece enormemente. Al absorber o al capturar carbono en este proceso de fotosíntesis, convierten este proceso en una contribución o en un servicio importante para nosotros, ¿no? Que es la captura de gases de efecto invernadero, y sabemos que el CO2 es uno de los más importantes. Entonces decimos que la infraestructura verde contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero porque se convierte en sumideros de carbono. Y aquí podemos incluir los parques urbanos, las áreas verdes, los corredores verdes, techos verdes, aquel tipo de infraestructura que implique el uso de plantas contribuye a la mitigación del cambio climático. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que este tipo de infraestructura nos ayuda a adaptarnos frente al cambio climático? La adaptación es básicamente cómo respondemos nosotros como ciudad, como sociedad, a estos desafíos que nos plantea el cambio climático. Una de las principales consecuencias son las olas de calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez somos testigos de las noticias el verano más caluroso de los últimos 100 años. El verano, y cada año va siendo el más caluroso que el que tuvimos previamente. Y son efectos del cambio climático. ¿Cómo respondemos a eso? En este proceso de adaptación, por ejemplo, los parques urbanos, además de ser sumideros de carbono, permiten refrescar la ciudad de alguna forma, porque recordemos que las plantas, además de brindarnos sombra, que atenúa el paso de los rayos del sol y con eso baja la temperatura, las plantas almacenan agua, y el agua es el mejor termorregulador que puede existir, ¿no? Nos permite amortiguar estos cambios bruscos de temperatura. A su vez, hay algo interesante porque las plantas permiten atenuar la fuerza con la que llegan las gotas de lluvia frente a una tormenta. Primero se atrapan en las hojas de los árboles y luego caen mucho más ligeras hacia el suelo, evitando a su vez la erosión de los suelos. A su vez, las hojas de las plantas capturan estos excesos de contaminantes que pueden estar presentes en el aire, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y disminuyendo obviamente esta contaminación. Entonces tenemos que hay múltiples beneficios que nos permiten afrontar estos desafíos que se nos plantea cuando vivimos en una ciudad. Y tenemos, por ejemplo, que una evaluación de 7 parques al sur de Santiago de Chile permitió identificar una diferencia de alrededor 1 grado centígrado entre el parque y su entorno inmediato a 100 metros. El parque obviamente con vegetación y el entorno inmediato no.
Siguiente, por favor. La infraestructura verde ayuda a aumentar la resiliencia en las ciudades, ¿no? Y para mí un concepto bonito de resiliencia es la persistencia, el hecho de la existencia, de poder estar bien en un lugar por mucho tiempo, ¿no? Y esta infraestructura aumenta esta capacidad de permanecer por más tiempo en las ciudades, a pesar de los fenómenos climáticos extremos que podamos tener, como olas de calor, inundaciones o falta de agua. Ahí en la imagen tienen, por ejemplo, la fotografía de un tipo de proceso de infiltración de agua de lluvia y retención gracias a especie de cunetas o camas hechas con vegetación. La infraestructura verde también nos permite reducir los efectos de las islas de calor urbano, esta concentración de calor por abundancia de cemento que va a absorber mayor radiación solar y luego la va a reflejar con mayor intensidad. Recordando que las plantas tienen agua y que termorregulan mejor, alivian esta sensación de islas de calor urbano. Siguiente, por favor. Otro beneficio adicional de esta infraestructura verde es que promueve la biodiversidad. ¿Recuerdan lo que decíamos hace un momento? Es infraestructura verde o es uno de estos enfoques de soluciones basadas en la naturaleza, sí y solo sí conserva biodiversidad, mínimamente la mantiene o la promueve. Esta infraestructura verde se ofrece como hábitat para múltiples especies, aumentando la biodiversidad en los entornos urbanos. Aquí también hay que ser cuidadoso en el sentido de que no es que voy a aumentar cualquier tipo de biodiversidad, por eso necesitamos este enfoque multidisciplinario, trabajarlo con las personas de las ciencias naturales, que necesito aumentar controladores biológicos, polinizadores, especies de árboles que permitan capturar mayor cantidad de carbono, y por eso decíamos que la infraestructura verde es un tipo de infraestructura planificada de forma estratégica, diseñada para brindar la mayor cantidad de beneficios. Pero al tener estos corredores verdes, al tener estos techos verdes, vamos a atraer la biodiversidad porque creamos hábitats interesantes dentro de las ciudades que ya se han ido perdiendo poco a poco, ¿no? Estos hábitats para las especies diferentes de controladores, polinizadores. Solo como ejemplo, cada vez se ven menos mariposas, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Y las mariposas, además de ser una especie carismática, son un interesante polinizador. Y por eso es que muchas veces se utilizan también como los famosos bioindicadores de urbanización o de cambio climático. Al tener esta infraestructura verde podemos asegurar atraer este tipo de biodiversidad que resulta importante para nuestras ciudades. Siguiente, por favor. Otra cosa importante de la infraestructura verde es que va a tener un impacto ambiental menor que la infraestructura gris. Recuerden que la infraestructura gris es bastante estática, ¿no? Entonces, al ser estática, no se va a ir adaptando con el tiempo. La infraestructura verde es adaptativa. Al ser adaptativa, es que a medida que pasa el tiempo, por este principio de sucesión o gradualidad, va a ir respondiendo a los desafíos. Entonces, a largo plazo, el impacto ambiental de la infraestructura verde es mucho mejor y los costos a largo plazo también son mucho más beneficiosos que el solamente tener infraestructura gris. Como dice en verde ahí, a modo de ejemplo, mientras que los sistemas de drenaje convencionales requieren actualizaciones constantes para adaptarse a los cambios, frente a la precipitación extrema, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza se adaptan de forma natural, manteniendo su funcionamiento. Ese es el trabajo de la naturaleza, persistir. Y para persistir tiene que responder a los desafíos del entorno. Entonces, por eso es importante apostar por este tipo de soluciones. Siguiente, por favor. ¿Y cómo contribuimos a las sociedades? Primero, mejoramos la calidad de vida. Recuerden que este es un requisito para que un tipo de infraestructura sea considerado infraestructura verde. Contribuye a una mejor calidad de vida, contribuye a la economía local, promueve la economía circular y permite reforzar la gobernanza. Siguiente, por favor. ¿Cómo contribuye a la calidad de vida?
A todos nos gustan las áreas verdes, entonces la primera contribución es esta sensación de bienestar que sentimos cuando estamos frente a áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos una contribución directa hacia la salud mental e indirectamente todos lo sabemos también, las casas que están frente a parques tienen una valorización económica incluso mucho mayor que aquellas que no tienen parques, ¿no? Nos permiten tener estos espacios que van a contribuir a la cohesión social, donde la gente va a ir, se va a reunir, donde llevan a pasear a los niños, llevan a pasear también a las mascotas, conversan, siempre van a áreas verdes. Crean espacios que nos inspiran a hacer deporte, contribuyendo a la salud física, por ejemplo. Este tipo de infraestructura permite mejorar la calidad del aire y al mejorar la calidad del aire, obviamente se contribuye a la salud. La infraestructura verde o las plantas atenúan el ruido, es parte de sus procesos naturales y esto también nos alivia esta sensación de ruido extremo que tenemos en las ciudades. Y como dije hace un momentito, es a las áreas verdes a donde nos vamos a reunir muchas veces con los amigos o donde salimos a dar una vuelta o a pasear. Nadie se va a ir a una zona con mucho tráfico y donde hay puro cemento, entonces fomentan la cohesión social. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces qué viene a continuación. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es ese impacto? Vamos a repasar un poquito algo que ya hemos visto. Dentro del impacto social, el efecto social que puede tener la infraestructura verde, está esta mejora en la calidad de vida, ya lo hemos visto, ya sea por salud física, por salud mental, el fomento de la cohesión social, vamos a hablar más los unos con los otros, que es interesante también porque nos da beneficios en salud a nosotros el estar en compañía de los demás y promueve la equidad y justicia social. Todos tenemos este derecho a gozar de una buena calidad ambiental y la infraestructura verde contribuye con ese derecho. Siguiente, por favor. Dentro de lo económico, nos permite reducir costos de la infraestructura gris, que ustedes me pueden decir, pero al inicio es mucho más barato. Al inicio tal vez sí, pero recuerden que no es adaptativa la infraestructura gris. Cada vez que hay algún cambio en el entorno, tengo que volver a construir infraestructura gris. Entonces, a largo plazo, la infraestructura verde permite reducir costos. Me permite la generación de empleos verdes. Alguien tiene que mantener esa infraestructura verde y uno de los grandes problemas que tenemos ahora es la oferta de empleo. Entonces, tenemos un ganar-ganar con la generación de empleos verdes también y, por otro lado, como decíamos hace algún momento, eh, mientras estemos frente a áreas verdes, incluso las propiedades empiezan a valorizarse más, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de infraestructura verde en el mundo y en Chile. Entonces, vamos a ver el primero de ellos. Siguiente, por favor. Una experiencia interesante se nos presenta aquí en Alemania, en el ecobarrio de Vauban. Entonces, cuando yo pienso en un ecobarrio, digo, deben de haber plantas, definitivamente. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de este ecobarrio? Básicamente fue rehabilitar antiguos cuarteles militares para poder hacer de este lugar que aparentemente era muy gris, algo más interesante para la sociedad, ¿no? La rehabilitación no fue de la noche a la mañana, duró 13 años. Recuerden que hay un principio de gradualidad, hay que darle tiempo al entorno a adaptarse y obviamente también depende mucho de la inversión que se pueda hacer, del presupuesto que se tenga, pero además este proceso de rehabilitación permitió construir un ecobarrio con alto grado de cohesión social. La gente se va a ir a reunir a estos espacios verdes. Y como resultado se generaron espacios verdes de uso público, que además fueron co-creados con la sociedad. Entonces la gente se siente cómoda porque ha participado del proceso de creación. En estas áreas se instalaron celdas o placas fotovoltaicas recolectoras de energía. Con eso reducimos costos de energía eléctrica. Se desarrollaron sistemas de alcantarillado. Se instaló un sistema de tratamiento de aguas, que es interesante. Y además se promovieron programas de barrios sin coches y barrios sin aparcamientos, ¿no? Entonces vamos a bajar la huella de carbono priorizando la movilización peatonal en la medida que sea posible. Siguiente, por favor.
Tenemos aquí un ejemplo interesante, también en México, si ustedes ven, son áreas estratégicamente diseñadas que implican el uso de suelo y plantas, por eso es infraestructura verde, y la idea es que se pudiese aumentar la resiliencia urbana. ¿Qué es la resiliencia? Esa capacidad de permanecer a lo largo del tiempo, manteniendo la esencia de los elementos básicos a pesar de cualquier tipo de perturbación. Se buscó básicamente este confort climático, que no nos afecten tanto los extremos, ni los extremos de calor, ni los extremos de lluvia, ni los extremos de sequía. Y para ello se hizo una remodelación y mejora de las principales avenidas, ¿no? Y la estrategia está basada básicamente en lo que se llama una ciudad esponja. Las plantas tienen la característica de absorber agua, todas las plantas, algunas más que otras, ¿no? Pero las plantas absorben el agua que está en exceso y cuando hay sequía la van liberando lentamente a través de diferentes procesos, además a través de la evapotranspiración también nos aseguran cierto confort para respirar mejor también. Recuerden que el oxígeno para ser respirable tiene que estar disuelto en agua, por eso la humedad es tan importante. Y a través de los procesos de infiltración de de las raíces aseguran almacenar agua en lo que nosotros llamamos la famosa napa freática, que luego se puede aprovechar más adelante, ¿no? Fue un proceso bien interesante para crear esta especie de esponja natural que llevó o necesitó de pruebas y ajustes y tras lo cual se elaboró un plan maestro que fue validado y un plan maestro además que pasó por una co-creación de conocimientos entre lo que las personas querían, necesitaban y el conocimiento científico que se tenía hasta el momento. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos en Chile? En Chile tenemos un proyecto que se llama Reforestemos Chile Nativo en Renca, y muchos de ustedes deben de conocer esta región, seguro mejor de lo que yo la conozco, y conocen los desafíos ambientales, pero como estudio de caso es bastante interesante porque tenía muchos desafíos, ¿no? Era un lugar que no había tanta vegetación, pero además había contaminación. Se hizo un plan maestro al 2030 con la finalidad de que a través de un proceso participativo que venía impulsado desde la municipalidad se pudiesen recuperar los ecosistemas naturales de esta zona. Como resultado, se tuvo el retiro de residuos sólidos del cerro, lo cual fue interesante. Se crearon nuevos senderos para tener espacios recreativos que van a fomentar el deporte y la cohesión social. Se incrementó el número o el área de áreas verdes de 1.62 metros cuadrados por habitante a 2.66 metros cuadrados por habitante. Se logró un posicionamiento y vinculación del espacio como un espacio público de la comuna. Hay una sensación de apropiación, hay un lugar, crea esta sensación de pertenencia también. Como resultado también se crea un nuevo espacio cultural. Al tener plantas, obviamente se evita el deslizamiento de tierra, que luego puede tener otro tipo de consecuencia. Se convierte también en un sumidero de carbono. Siguiente, por favor. Otro ejemplo interesante, y sé que son muchos ejemplos de la parte metropolitana o de la capital de Chile y que deben de haber muchos más en provincia, pero a veces las capitales son las más desafiantes porque tienen diferente tipo de población, abundante población, diferentes cosmovisiones o formas de ver el mundo y por eso resultan desafiantes y creo que valía la pena poner estos ejemplos también. Es que en muchas comunas se llevan a cabo algunas campañas para poder arborizar o incrementar el número de áreas verdes. En este caso, en Independencia, la finalidad de la arborización fue mejorar la calidad del aire. ¿Cómo? Recuerden que los árboles o las plantas son sumideros de carbono, liberan oxígeno, pero además atrapan contaminantes y atenúan el calor, ¿no es cierto? Nos dan sombra. Y el agua de las plantas termorregula. Entonces, básicamente, también era ofrecer mayor confort térmico para los habitantes.
Y estas áreas verdes en las ciudades también crean un espacio sumamente interesante para fomentar la educación. Recordemos que la educación también es otro tipo de servicio, o crear estos espacios educativos también es otro tipo de servicio ecosistémico que se tiene desde la naturaleza, ¿no? Es otra contribución importante, mejorar nuestra conexión con el entorno que tenemos. Como resultado, se tuvo una plantación de árboles, y ustedes pueden sumar entre los 3.700 árboles y los 600 árboles en 3 fases distintas que fueron mejorando, cambiando la calidad del aire y la sensación de confort térmico en la zona. Y la municipalidad además ha desarrollado un sistema de mantención y monitoreo permanente para tener la menor pérdida de árboles y se ha construido un parque de sostenibilidad que ganó un premio, que fue el premio de WWF llamado We Love Cities en el 2018. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Así que hasta aquí la presentación y quedo pendiente de sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, Claudia, por la excelente presentación. Hemos podido recorrer toda la presentación desde entender básicamente qué es una solución basada en la naturaleza, qué es una infraestructura verde. Hemos también entendido los impactos o los beneficios ambientales, económicos y sociales de estas soluciones basadas en la naturaleza. Por el chat, mediante que has estado presentando, Claudia, han dejado ahí algunas preguntas y comentarios que le hemos estado recopilando con el equipo. Y la primera pregunta que hicieron es, ¿qué potencial de captura de CO2 puede tener la infraestructura verde en una ciudad? Ahí sí, Claudia, ¿nos podrías apoyar? Sí, depende. Y siempre me causa gracia la respuesta porque dicen que es la respuesta del biólogo. Depende del tipo de árbol que estemos plantando. Un estudio reciente ha demostrado que los árboles nativos, por su capacidad de adaptación a los entornos y en buen estado, obviamente un árbol nativo en buen estado y que no sea muy añoso, tiene la capacidad de capturar mayor cantidad de carbono que los árboles exóticos. Entonces va a depender del tipo de árbol que nosotros seleccionemos o que se seleccione en una ciudad, la condición del árbol que tiene que estar en crecimiento son aquellos que van a capturar de primera mayor cantidad de carbono, pero los más viejos ya tienen carbono almacenado, entonces va a depender de muchas cosas. Ok, entendemos. Depende del contexto también. ¿Y qué se entiende por áreas seminaturales? Es ¿Me lo otra pregunta repites, que por dejo. favor? Sí, ¿Qué se me lo entiende por áreas seminaturales? Ujú. Ok. Son aquellas que combinan todavía algunos relictos de espacios verdes, un porcentaje interesante de espacios verdes, que hasta podría ser el 40-50% de espacios verdes que han quedado en una ciudad que son más comunes en estas zonas de transición, con construcciones urbanas, casas, locales comerciales, carreteras. A esos los vamos a llamar espacios seminaturales. Ya ha habido intervención humana, ¿no? Pero tenemos todavía un porcentaje de 30, 40, 50% de áreas verdes que nosotros no hemos manejado como personas, como seres humanos, digamos. Entiendo. Gracias, Claudia. También Y preguntan yo sobre la solo infraestructura. Solo para aclarar un poquitito, y tal vez porque me permite complementar la pregunta anterior sobre la capacidad de capturar carbono. Los estudios nos dicen que los árboles son capaces de almacenar o capturar carbono más o menos en la siguiente proporción. La mitad de la biomasa del árbol es su capacidad de captura de carbono. Entonces va a depender del peso, del tamaño total del árbol, del peso del árbol para poder hacer estas estimaciones. Entonces que nos quede solo como referencia la mitad, el 50% de la biomasa del árbol es su contribución en la capacidad de capturar carbono que tiene esta especie. Buen dato, Gracias. Claudia. Gracias. También preguntan sobre la infraestructura azul, si esta es parte de la infraestructura verde y cuál es el sentido de diferenciarlas. Ok, perfecto, gracias. Bueno, en realidad saben que a veces nos gusta clasificar todo como seres humanos, siempre nos gusta ordenar, es como hasta la ropa, ¿no? Cuando llegamos a ordenar la ropa siempre le ponemos un tipo de camisa acá, las faldas acá, los vestidos acá, los vamos clasificando para mantener un mayor orden.
Y en este sentido, dentro de la infraestructura verde se agrupa todo aquel tipo de acción, infraestructura creada, diseñada, que tiene como elementos principales plantas y suelo. Entonces, en infraestructura verde yo voy a pensar en plantas y suelos, básicamente. Y la infraestructura azul es aquella en la que su componente más importante es el agua. Y por ahí las vamos diferenciando. Y entonces decimos que generalmente en las ciudades se combinan los dos, porque las plantas y el suelo, o las plantas para crecer, necesitan suelo y agua. Entonces hay que combinar un poco de los dos tipos de infraestructura, la verde y la azul. Ahí está la única diferencia en cuál es el elemento predominante en el tipo de solución. En la infraestructura verde vamos a poner como predominante las plantas y el suelo, y en la infraestructura azul su elemento dominante va a ser el agua. Y es básicamente la diferenciación es por esta capacidad que tenemos nosotros de tratar de clasificar todo y de poner todo ordenadito para poder entender mejor los conceptos que tenemos. Excelente, Claudia. Y también nos dejan preguntas sobre cómo la infraestructura verde puede contribuir a la gestión de residuos orgánicos y disminución del desperdicio de alimentos. Uy, qué interesante. Uno de los proyectos más interesantes o relevantes asociados a infraestructura verde están vinculados, por ejemplo, a la creación de compost vegetal, ¿no? Y este compost vegetal se ve muchas veces enriquecido con residuos orgánicos que vienen de alimentos, ya sea de casas, y va a depender mucho de la gestión que se haga, pero naturalmente cuando las hojas de los árboles caen, estas se van a comenzar a degradar y van a empezar a fertilizar el mismo suelo. Podríamos aprovechar estas hojas de los árboles que comienzan a caer para crear este sistema de reuso de residuos sólidos domésticos, obviamente solo los orgánicos, y crear, por ejemplo, hasta un compost de mayor calidad que puede ser utilizado para para la propia infraestructura verde creada en las ciudades, o incluso para campos agrícolas, ¿no? Y ahí obtenemos un beneficio adicional. Entonces, sí, sí se puede. Y de la otra forma es como hemos visto con el Cerro en Renca, es que vamos a remover también residuos sólidos de aquellas áreas que ahora aparentemente no se utilizan, y cuando empezamos a poner áreas verdes no van a dar ganas tampoco de arrojar residuos sólidos en esas zonas que al inicio eran como baldías, ¿no? Y que donde parecía no importar si arrojo residuos o no. Al tener áreas verdes de alguna forma es un elemento que nos detiene, y eso es interesante también. Muchas gracias, Claudia. Con respecto a eso también entiendo que Chile también está, bueno, ya tiene su Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, así que también va a ser un instrumento que vamos a revisar justamente para esta co-construcción de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de Chile. Y nos dejan otras dos preguntas, donde dicen que Chile tiene una parte importante de sus ciudades en áreas desérticas. Cómo se implementa una infraestructura verde en un ambiente que no cuenta con vegetación por sí misma. Y esto también se vincula con otra pregunta que nos habían dejado de qué ejemplos podríamos buscar de proyectos así en plazas duras que no podemos intervenir, cubiertas sólidas de infraestructura. Y ahí va a depender mucho del diseño que se pueda ir haciendo. Cuando se tienen plazas duras, ahí hay que combinar con infraestructura azul. Primero necesitamos asegurar que haya buena humedad en los suelos, y luego ver el tipo de plantas que se van a poner. En desiertos, por ejemplo, tenemos los famosos jardines de desierto. Hay plantas que ya están adaptadas básicamente a vivir con escasa cantidad de agua, y que además luego van a servir como nodrizas, que le llaman así, ¿no? Que van a cuidar, o van a ser nodrizas, van a asegurar que con esta escasa cantidad de agua con la que ellas puedan vivir, van a condicionar ese ecosistema para que especies que necesitan un poquito más de agua se vayan adaptando poco a poco. Entonces, yo creo que en la medida en la que haya una decisión de utilizar estos espacios desérticos, se puede, siempre y cuando se tenga el terreno, se seleccionen las plantas que están adaptadas a esta zona de desierto, y luego se quiera visualizar hacia dónde se quieren llevar estos ecosistemas, si a tener solo jardines de desierto, que también son muy bonitos, y que además permiten regular la cantidad de agua, permiten cuidar el suelo de la erosión, etcétera, o
asegurar un tipo de jardín mucho más eficiente, siempre y cuando esté desierto, no haya sido lo natural, ¿no? Porque también no se trata de que vamos a ir y reforestar el Atacama, porque es parte de la condición natural de ese ecosistema, es desértico, pero sí en las ciudades, como parte de la infraestructura verde, se puede aprovechar estos terrenos que son más secos con el tipo de plantas adecuadas. Muchas gracias, Claudia. Y ya para finalizar, nos dejan una pregunta sobre la inclusión de profesionales de otras áreas. Si existen iniciativas donde los profesionales del área social hayan realizado acciones a considerar o ejemplos innovadores que apoyen estas soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que poco a poco se van integrando, ¿no? Entonces todavía no hay algunos estudios en los que es importante, por ejemplo, este trabajo de las personas sociales para que puedan ir capturando esto que la gente quiere crear en estos procesos de co-creación. Pero yo creo que esto va a depender en la medida en la que los planificadores los integren más. Se puede y se debería, porque además las soluciones basadas en la naturaleza tienen un sumamente fuerte. Necesitamos, eso sí, más personas que estén en capacidad de poder intervenir en estos procesos. Entonces se debería. Acciones concretas en algunos ecosistemas. En Lima conozco algunos con parques urbanos, seguramente que en Chile debe haber alguno también. Pero mi recomendación es que se deberían de integrar cada vez más. Muchas gracias, Claudia. Nos dejaron preguntas también sobre barreras normativas y sobre regulaciones relacionadas a infraestructura verde y SBN, pero ahí comentarles que justamente hemos preparado una siguiente capacitación para ver lo que es marco normativo y la gobernanza relacionada a la infraestructura y SBN. Así que después de esta capacitación les vamos a enviar recordatorios a esa capacitación si es que no les ha llegado y invitaciones para los que no les ha llegado esta invitación y bueno, están presentes en este taller. Así que no se preocupen por eso. Eh, Más bien, si es que alguien más no tiene una consulta o quiere alzar la mano, vi que mediante que Claudia estaba presentando había una mano alzada, pero no pudimos interrumpir la presentación, así que este es el momento. Y sobre la presentación, sí, después de este taller vamos a compartir la presentación y la grabación de este taller. No se preocupen por ello. Ahí hay una mano alzada de Fernando Guerra. Ahí, Sol, si me ayudas tal vez para darle acceso al micro. Listo, Creo que adelante. ahí está. Ujú. Aló, buenos días, ¿cómo Buen están? día, Fernando. Mi consulta es cómo ella piensa que debe interactuar, en el caso del ser humano, la estructura verde con la estructura gris, específicamente en el tema de evitar, ¿no es cierto?, que las aguas pasen al hábitat del ser humano y terminen deteriorando viviendas y guiando en detrimento de la calidad de vida de las personas que habitan estas estructuras grises. Gracias. Gracias, Fernando. Ahí sí, Claudia nos ayuda tal vez con la respuesta. Claudia, estás con tu micro apagado. Creo que Claudia ha tenido problemas con su micro.
Ahí sí le damos unos minutitos a Claudia para que se vuelva a conectar y dé respuesta a la pregunta. Mientras podríamos pasar a la Sí, siguiente. podemos continuar hasta que Claudia vuelva a conectarse y retomamos estas tres preguntas que veo que hayan alzado la mano Fernando, Axel y Mónica. Ahí continuamos con, bueno, aquí hemos preparado una actividad en Mentimeter. Les pedimos por favor que puedan escanear este código QR para poder responder a esta última pregunta de ¿cuál es la idea fuerza que resonó con ustedes durante esta sesión de capacitación de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza? Ahí por el chat les van a compartir el link. Y bueno, vamos a presentar el Mentimeter. Hola nuevamente. Claudia tuvo un problema de conexión, así que voy a tomar yo la pelota. Bueno, aquí estamos viendo muchas ideas interesantes que están apareciendo. La primera sensación es que siento que pudimos efectivamente entregar conceptos y tal como decía Claudia al principio del taller, y Pablo también, son conceptos que no están cerrados. La idea es que podamos discutirlos y que podamos ir también entregando nuestras visiones desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos también. Y, por ejemplo, algunas ideas que podemos ver aquí, que están apareciendo, respecto de la relación de la infraestructura verde con los sistemas alimentarios urbanos. También súper importante, a veces uno no se le viene a la mente, pero las huertas urbanas y también todos los corredores agroalimentarios en las ciudades son también una infraestructura verde muy relevante a considerar. Considerar dentro de la planificación estratégica a la infraestructura verde como un componente. La necesidad también del trabajo interdisciplinario, eso también se repite con otra idea que podríamos ir viendo de cómo podemos ir integrando y coordinando los distintos actores para poder ir avanzando en este tema. Reforzar las ideas de infraestructura híbrida, y esto también va de la mano con una pregunta que hacía más adelante de esta división entre infraestructura azul, verde, gris, incluso amarilla, escuché alguna vez por ahí.
Y tal como decía Claudia, nosotros como seres humanos y nuestra necesidad de delimitar, pero muchas veces cuando vamos a los ejemplos prácticos vemos que lo que prima finalmente es la infraestructura híbrida. Eh, es difícil encontrar una infraestructura que sea solamente azul o solamente verde. Hoy en día vamos combinando estos distintos tipos de infraestructuras para poder tener proyectos más integrales. Se necesita aumentar la vegetación para volver a crear de a poco un equilibrio de los sistemas. Eso también de la mano con la pregunta sobre las ciudades desérticas, que uno al principio puede pensar que no son ciudades sin vegetación, pero el desierto y las zonas más de mayor sequía eh, también tienen su infraestructura, también tienen su tipo de vegetación distinta probablemente a la que encontramos en la zona central o en el extremo sur, pero tienen también sus ecosistemas especiales que también tienen que ser protegidos. Eh, la debilidad de la legislación y la definición de responsabilidad con la naturaleza, bueno, y ese también es uno de los impulsos que tiene precisamente la creación de esta estrategia, es poder avanzar en la actualización y en la creación de nueva legislación que nos permite impulsar estas redes de infraestructuras verdes o infraestructuras híbridas de soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades. eh, el rol de la infraestructura verde en la mitigación de olas de calor para mejorar el confort térmico en las ciudades, la calidad de vida también. Ahí hablamos un poco de co-beneficios. Creamos una infraestructura para, por ejemplo, mitigar las olas de calor, pero tenemos otros co-beneficios como el aumento de la calidad de vida, tal como decía Claudia también, la promoción de la cohesión social, del encuentro comunitario, el encuentro con nuestros vecinos en un espacio que sea agradable y que tenga una calidad suficiente, especialmente en las zonas más vulnerables, en donde cuesta encontrar espacios públicos de calidad. Roxana, si pasamos, no sé si leo la última idea, la importancia de la biodiversidad, la gestión del agua, la calidad del aire, la regulación del clima y los beneficios sociales que trae consigo. Eso yo creo que es como la última idea, fue una síntesis de lo que fue este taller, de verlo también en el aumento de las redes de infraestructura verde desde todos estos distintos ámbitos. Bueno, y ahora para darles los próximos pasos que vienen a continuación en este proceso de elaboración, que tal como les decíamos al comienzo del taller, estamos recién comenzando, nos queda todavía un largo trecho que luego no se va a hacer tan largo, yo creo que se nos va a pasar muy rápido este año de elaboración de la estrategia. Nosotros ya tuvimos el lanzamiento con el evento de Ciudades Verdes, en el cual se realizó la firma del inicio de este proceso de elaboración de la estrategia de Ciudades Verdes. Ahora estamos justamente aquí en los talleres de formación. Nos quedan 2 talleres más. Esos 2 talleres, eso sí, van enfocados específicamente para los actores que van a participar del proceso de elaboración a través de unas mesas multiactor. Posteriormente vamos a realizar talleres, un taller en cada región, vamos a realizar 12 talleres de carácter virtual y 4 talleres de carácter presencial en las regiones de Antofagasta, Santiago, Valdivia y Coyhaique. Esto es porque en estas cuatro regiones, estas ciudades van a ser casos pilotos de otro proyecto, que es un proyecto hermano, podríamos decirlo de alguna forma, de la Estrategia Ciudades Verdes, que es el GEF de Ciudades Verdes, en donde vamos a diseñar casos pilotos de infraestructura verde. Entonces, por eso en esas 4 regiones van a ser presenciales, pero de todas formas todos los talleres regionales van a ser el mismo taller, así que no se preocupen por esa diferenciación de por qué presencial y virtual. Y el objetivo de estos talleres va a ser recoger insumos valiosos por parte de todos los actores que se vinculan a esta temática, así que estos talleres también van a ser abiertos a público y ojalá nos puedan participar de estos talleres y también ayudarnos con su difusión para que participe todos quienes están interesados. Posteriormente vamos a pasar ya a una etapa más de elaboración técnica de la estrategia, esto con una mesa ENIF que le llamamos, que es una mesa multiactor,
con actores de la academia, de la sociedad civil organizada, sector público, sector privado. Y en esos talleres, como les decía, vamos a ir elaborando la NIF desde su visión, objetivo, hasta terminar con medidas concretas para tener dentro de la estrategia y poder luego pasar a su etapa de implementación en el 2026. De forma paralela, además, a estos talleres técnicos vamos a tener una mesa regional también integrada por actores de los COREC, de Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes también nos van a insumar desde el nivel regional de forma técnica para la elaboración de la estrategia. Y a mediados del próximo año, estamos pensando por ahí por julio, agosto, vamos a tener la consulta pública del anteproyecto para poder luego lanzar la estrategia a fines del próximo año y pasar a la última etapa, que sería la sostenibilidad de la NIF, que ya sería comenzar con la implementación de la estrategia. Bueno, y hay alguna bibliografía. Esta presentación, tal como les dijeron, va a ser compartida con ustedes para que puedan tenerla y ahí tienen el detalle bibliográfico si es que quieren ahondar un poco más en la información que se les dio hoy. Y bueno, les dejo a través del chat mi correo de contacto. Tal como les decía, yo soy la coordinadora de la estrategia de ciudades verdes, así que cualquier duda que tengan, consulta, comentario, lo que necesiten, pueden escribirme directamente. Mientras tanto, les digo mi correo, que es peterra@mimbu.cl, y ahí se lo estoy dejando en el chat, y paulina.terrarosas@fao.org. Me pueden escribir a cualquiera de los dos. Y Genial. muchas gracias por asistir hoy al taller. Sí, Roxana. Sí, muchas gracias, Paulina. Ahí también dejamos el contacto. Y después de esta sesión les va a llegar un correo básicamente con la presentación y el video, así que no se preocupen por eso. Y también los contactos. Agradecerles nuevamente por su participación a todos y todas y bueno, esperamos que puedan participar en las instancias participativas que ya comentó Paulina. Y eso, muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias, buen día, que estén bien.